Un libro controversial revela aspectos secretos y oscuros de la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile. Los orígenes republicanos de las pretensiones de Chile sobre el litoral, el accionar cómplice de las oligarquías mineras bolivianas antes, durante y después de la Guerra del Pacífico, y los intereses económicos escondidos después de la firma del Tratado de 1904, son algunos de los hechos tratados en el libro Los filibusteros del Pacífico, de Carlos Lizárraga. Los orígenes republicanos de las pretensiones de Chile sobre el litoral, el accionar cómplice de las oligarquías mineras bolivianas antes, durante y después de la Guerra del Pacífico, y los intereses económicos escondidos después de la firma del Tratado de 1904, son algunos de los hechos tratados en el libro Los filibusteros del Pacífico, de Carlos Lizárraga. La obra, producto de una rigurosa investigación archivística y bibliográfica de más de 5 años, el libro fue presentado en Bolivia en la casa del artista del Ministerio de Culturas y Turismo por su autor y el reconocido historiador Luis Oporto Ordóñez. La Guerra del Pacífico, una guerra donde Bolivia perdió su salida al mar. Después de la fundación de la República de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, Simón Bolívar dejó a los bolivianos una salida libre a las costas del Pacífico, desde Taltal, pasando por Antofagasta, Mejillones, Cobija, hasta Tocopilla. Sin embargo, las inmensas riquezas de guano y salitre serían las causas para la Guerra del Pacífico. Como antecedentes, Chile sabía que Andrés de Santa Cruz tenía la pretensión de formar la Confederación Perú-Boliviana, veía ello la creación de una potencia en el continente, por lo que usó todas sus artimañas para hacer fracasar dicho proyecto. A partir de ese instante, siempre puso los ojos en el litoral boliviano, cometiendo una serie de altercados limítrofes. En contrapartida, las autoridades bolivianas también caerían en desaciertos y se cometerían en una serie de errores, entre ellos, firmar el Tratado de 1866, que establecía el límite fronterizo en el paralelo 24, que quedaba entre Paposo, Sur, y Antofagasta. Además se decidió que las riquezas existentes entre el paralelo 23 y 25 serían compartidas a mitades por ambas naciones. Chile propuso la compra de Mejillones, hecho que fue rechazado por el gobierno boliviano. Posteriormente, se suscribió el Tratado de 1874, que sería el detonante de la guerra. Bolivia aceptó no cobrar impuesto ni gravamen alguno a personas, industrias, personas o capitales chilenos que explotasen las riquezas del litoral boliviano. Aquel hecho fue aprobado por el Congreso Nacional. Una de las compañías de salitre que operó con grandes cantidades, fue la Melbourne y Clarke. Pero a partir del Tratado de 1874, varias salitreras a su antojo efectuaron la explotación. El presidente chileno de apellido Pinto y varios ministros tenían intereses en las salitreras porque eran accionistas de las mismas. Según Lizárraga, muchos de los documentos revisados revelan aspectos poco conocidos u omitidos por la historiografía oficial, como el involucramiento directo de las oligarquías masónicas internacionales y de empresas inglesas en favor de Chile, además de un plan secreto de promover un conflicto bélico simultáneo entre Paraguay y Bolivia. Otras cuestiones importantes reveladas por la investigación de Lizárraga son los prolegómenos de la relación entre Chile y Bolivia durante los siglos XVII y XVI. Hasta la Guerra del Pacífico, Chile era un país pobre que siempre había dependido de Potosí antes y después de la República mediante remesas establecidas por las autoridades coloniales. Incluso Chile le debe a Bolivia su independencia porque el general argentino Luis Redón se llevó 400 cargas de plata hacia Mendoza para que el general San Martín inicie la campaña contra el ejército español que logró la independencia de ese país tan ingrato, explica el autor, quien además de médico es investigador perteneciente a la Sociedad Histórica. El libro también cuestiona con respaldo documental el accionar de figuras políticas bolivianas, como Aniceto Arce, Narciso Camperó, Alberto Gutiérrez, Ismael Montes y Rosendo Gutiérrez, y reivindica el accionar de otros tantos, como Hilarión Daza y Gregorio Colque. Sobre estas cuestiones, el intelectual cruceño y exministro de Defensa Raimi Ferreira escribe en el prólogo de la obra. Lizárraga desmitifica a algunos personajes de barro y reivindica héroes olvidados de la denominada Guerra del Pacífico bajo un estricto análisis documental.
También denuncia a la masonería de la oligarquía minera, que, con la participación de muchos traidores aliados de Chile, aprobó en el Congreso el infame Tratado de 1904. Para la elaboración de los filibusteros del Pacífico, Lizárraga recurrió a diversas fuentes bibliográficas, como los libros de los historiadores bolivianos Edgar Fernández Oblitas, Juan Pereira Fiorilo, Hugo Rojas Barragán, y autores chilenos honestos, como Aquiles Vergara, Óscar Pinochet, Vicente Bustos, los hermanos Ulloa, además de la obra del inglés Joseph Barclay. Eso es todo amigos, no se olviden seguirnos en Facebook y suscribirse para más noticias.